Saludos, estamos viendo en la imagen a Alberto de Sarac, conde de Das, un adivino que vino a México a principios del siglo XX y que rápidamente entusiasmó tanto a Francisco I. Madero como a Porfirio Díaz. Es razonable esperar que entusiasmara a Francisco I. Madero, pero no es tan sencillo aceptar que este divino entusiasmara con sus actividades nada menos que al presidente Porfirio Díaz. Y esto lo podemos constatar por la prensa de la época. Y en mi libro, en la página 290, La masonería en la presidencia de México, dedicado a documentar las actividades de nuestros gobernantes con las sociedades secretas, en particular con la masonería, y en este caso particular con las actividades paranormales que daba este adivino. Creo que es la palabra más breve con la que se le puede nombrar, Alberto de Sarac, conde de Das. Y el general Porfirio Díaz, lo narro en mi libro a partir de la página 290, se entusiasmó con sus actividades. Lo que vamos a ver enseguida es una nota de prensa de el 20 de agosto de 1903, del lado derecho del presidente, con una imagen de Wikipedia, que es La Patria, del 20 de agosto de 1903. Y del lado izquierdo vemos el periódico, una nota de prensa de ese diario, y dice que en el Salón de Geografía y Estadística, vamos a leerlo completo, tuvo actividad el presidente Porfirio Díaz en cuanto a estas actividades del adivino conde de Sarac, y el presidente Porfirio Díaz se prestó a la actividad de una manera muy amable, muy amigable. Lo leemos: el Salón de Geografía y Estadística. Seguramente estaba en la calle de Donceles. De hecho, en el cambio de nombre a Justo Sierra. Y como sea, leeremos la nota. La sesión de antenoche tenía que ser el 19 de agosto, verificada en el local de esta sociedad, la Sociedad de Geografía y Estadística, y a la cual fue invitado especialmente el ciudadano presidente de la República para que presenciara los actos del señor Sarac, dio principio pasadas las 8 de la noche. Una vez presentado el señor Sarac, ocupó enseguida la tribuna y pronunció un discurso explicando detenidamente los actos que iba a presentar. Hubo un intermedio y este lo cubrió la señora Sarac tocando una pieza de piano. Era como para amenizar. Primero el señor Sarac presentó un platón que contenía bastante tierra para macetas. Hecho esto, pasó cierta cantidad en manos de uno de los presentes, que era el señor magistrado Orcasitas. Enseguida, y a indicación del señor Sarac, otro de los presentes colocó algunos granos de trigo. Sarac puso agua a la tierra y, transcurridos algunos minutos, sacó los granos ya germinados, repartiéndolos a los presentes. Aquí la novedad es de que germinara tan pronto en la propia mano de la persona que está allí, Orcasitas, germina los granos que están procesando el adivino Alberto de Sarac, conde de Das. Enseguida dice: el señor Orcasitas fue colocado de pie con una copa en la mano, y el señor Sarac virtió un líquido y puso un cigarro. Pasado un momento, la mezcla se inflamó produciendo vapores. Ese fue el segundo acto. Y el tercer acto fue en el que participó el presidente Porfirio Díaz, adivinando una frase Sarac que el presidente Porfirio Díaz escribió. Así lo narró La Patria. Dice: por último, se vendó al señor Sarac, Alberto de Sarac, conde de Das,
poniéndole pedazos de algodón en los ojos y un vendaje, desde luego, o sea, doble tapón a los ojos. Así, en un lienzo, escribió con un pincel las mismas palabras que de antemano el ciudadano presidente de la República había trazado con lápiz en un papel y que decían: nuestro saber no es más que recordar. Entonces el general Porfirio Díaz, en un primer momento, se le pasa un papel y le pide al adivino que escriba una frase, cualquier frase, la que se le ocurra, la que el presidente quiera escribir. Y el presidente escribe: nuestro saber no es más que recordar. Luego ese papel es guardado y al conde de Sarac se le pone venda y algodones en los ojos. Y luego seguimos leyendo. En aquel lienzo, el propio señor Sarac, con los ojos vendados, pintó un cuadro en poco tiempo y en esas condiciones jugó una partida de dominó. Todo eso hizo Sarac, incluso adivinar la frase del general Porfirio Díaz. Y como vemos, las actividades fueron varias, porque ya es pintar un cuadro, ya ese es otro número, y luego jugar con los ojos vendados una partida de dominó. No aclara con quién jugó. Puede haber sido que haya jugado con el propio general Porfirio Díaz, pero no lo aclara. Yo no sé si al general Porfirio Díaz le gustara el dominó. Sí tengo presente que en su juventud le gustaba mucho la actividad gimnástica, la actividad física, el físico-culturismo llamaríamos ahora, ¿no? Entonces todo eso hizo Sarac, hizo germinar una planta, adivinó una frase del general Porfirio Díaz, pintó un cuadro con los ojos vendados y jugó dominó. Luego seguimos leyendo. El señor Sarac fue aplaudido en todos sus actos por el escogido auditorio. Finalmente, nuestro presidente, el general Porfirio Díaz, como siempre, se distinguió por sus finas maneras, presenciando sin molestarse los actos del señor Sarac. Y esta actividad no fue la única que tuvo el general Porfirio Díaz, como el ocultismo y las actividades real o supuestamente sobrenaturales. Y en realidad, conde de Sarac luego fue señalado por otras personas de que sus actos eran fraudulentos. Pero la actividad del general Porfirio Díaz con Sarac, yo la narro en mi libro en la página 290. Invito a que lo lean, además de las actividades masónicas del general. Esas actividades masónicas arrancan, ahora lo diré, en la página 255 y en la 290 lo que tiene que ver con el conde de Sarac. El propio Madero también se entusiasmó con el conde de Sarac y se acercó a él, pero sabemos de Madero que él ya desde mucho antes que el principio del siglo XX ya tenía práctica de actividades espiritistas. Entonces era razonable que un adivino tan famoso en aquel momento como Alberto de Sarac, conde de Das, entusiasmara a Madero. No es tan sencillo tener presente de manera documentada que Porfirio Díaz también participó en esas actividades. Y esta no fue la única. Hubo varias otras con el mismo adivino. Y luego lo señalaron de impostor y tuvo que irse de aquí, de México, y en los Estados Unidos, que fue donde se refugió, tuvo trato con algunos mexicanos y siguió haciendo la práctica de la adivinación. Por ahora eso es todo. Lean esta historia en mi libro y les agradezco su atención. Hasta la próxima.